En Colombia y este viernes protagonizaron una manifestación en Bogotá y en poblaciones cercanas. Exigen más recursos para el sector y el pago de primas y bonificaciones atrasadas. El gobierno ha dicho que los aumentos salariales en el magisterio son los mayores de todos los empleados públicos, que además ha aumentado el presupuesto para la educación. Los maestros quieren una nivelación salarial para los años 2020 y 2021 y el gobierno les dice que no se puede comprometer con recursos de los próximos gobiernos. No hay plata en estos momentos para la financiación de la educación, pero nosotros decimos sí hay plata porque hay una reforma tributaria que se hizo, se aumentó el IVA del 16 al 19%, hay 28 billones de pesos que se van a rescatar del tema de la guerra. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que esa plata de la guerra se invierta en educación. Como una acción o una manifestación de protesta por el descontento de todas las injusticias que se vienen dando en la educación pública y todo el desfinanciamiento que se viene dando para las instituciones educativas. Nosotros los apoyamos en el sentido de que nosotros no queremos una sociedad arrodillada, no solamente en el aula se aprende, en estos espacios ellos nos están enseñando. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más. No tenemos los recursos. El sector educación va a recibir 1.18 billones de pesos adicionales a lo que ya teníamos en el presupuesto. Se consolida nuevamente la educación como el primer rubro del presupuesto general de la nación. Para explorar la posibilidad de solución frente a este paro de docentes nos acompaña desde Bogotá Carlos Rivas. Él es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, a quien le damos la bienvenida. Señor Rivas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias, y que la comunidad internacional conozca la realidad de la política educativa en Colombia. ¿En qué van las cosas? ¿Cómo está la negociación con el gobierno a esta hora? Bueno, con el gobierno avanzó la discusión de lo que tenía que ver con política educativa, lo de preescolar, lo que tiene que ver con el estatuto único de la profesión docente, de igual manera también lo de las escuelas normales y de las juntas educativas. Pero cuando llegamos al tema económico, encontramos una traba donde el Ministerio de Educación dice que no hay recursos, y aquí por primera vez el magisterio tiene una gran lucha, una lucha muy importante por conseguir mejores recursos al sistema general de participaciones en lo que tiene que ver con el sector educativo. O sea, la apuesta aquí es una apuesta muy importante porque hay una brecha que se abrió desde el 2001 hasta el 2016 que le ha venido quitando 73 billones de pesos al sistema educativo. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de que se haga una reforma estructural al sistema general de participaciones para que se le pueda dar los recursos suficientes y para que la educación que reciben los niños y niñas de Colombia, los jóvenes y jovencitas, pues realmente sea digna. Señor Rivas, escuchábamos ahora a la ministra de Educación y también el presidente lo ha dicho, que nunca antes el sector educativo ha recibido tantos fondos, que se destina más dinero en el presupuesto nacional para la educación que para las fuerzas militares, y que comprometer estos recursos sería irresponsable. ¿Cómo responden ustedes? Pues nosotros lo que respondemos es que espacio fiscal sí hay. Queremos decir que aquí en Colombia, en el caso concreto de la guerra, se gastaban 28 billones de pesos anuales. Acaban de hacer una reforma tributaria, aumentaron el IVA del 16 al 19%,
han repatriado capitales y de igual manera han encontrado un hallazgo minero energético que tiene que ver con el gas, inmenso el yacimiento, y creemos que pueden comprometer recursos para la educación. Un país no le puede decir al mundo que no tiene la posibilidad de resolver los problemas de alimentación, de transporte, de infraestructura para sus estudiantes, y además ese fue uno de los ejes de la campaña del señor presidente de la República, a quien el magisterio se comprometió a acompañar por el tema de la paz y no por su modelo económico. Por eso nosotros decimos que sí hay recursos, y queremos informar una cosa: ayer hubo una adición presupuestal en el Congreso, pero de los ingresos del presupuesto general de la Nación, no son del Sistema General de Participaciones, y el magisterio ayudó con la lucha y con la movilización a que el Congreso agilizara la posibilidad de que 1.18 billones de pesos ingresaran al magisterio, fundamentalmente para resolver la desfinanciación que hay de este año y para resolver aspectos de carácter universitario, lo que tiene que ver Serpilo Págalo, algunos aspectos que son importantes en la alimentación, con conectividad, calidad de la educación. Pero queremos decir que para nosotros lo importante es que el gobierno se comprometa a una reforma estructural del Sistema General de Participaciones, y ahí hemos tenido una dificultad con el gobierno porque dice que no pueden comprometer recursos. Nosotros creemos que sí deben comprometer recursos para el caso concreto del Sistema General de Participaciones en educación, pero también en agua potable, en saneamiento básico, que son dos hechos fundamentales, y en salud, educación, saneamiento básico y agua potable. ¿Y cómo hay que reestructurar ese Sistema General de Participación? ¿Cómo está ahora y cómo quisieran ustedes que quedara? Bueno, pues nosotros lo que queremos y lo que le hemos planteado al gobierno es que hay que hacer una reforma estructural, hay que hacer una reforma de carácter constitucional. Nosotros le hemos planteado al gobierno que hay una fórmula que estamos proponiendo, y son 4.2, que se coloque de inversión adicional a 10 años, lo que significaría 0.42 por año, y esa cifra da 16 billones de pesos, o sea, 1.6 billones de pesos anuales para poder ir cerrando la brecha a un sector que le quitaron 73 billones de pesos. Pero también queremos decir que este año, con la adición presupuestal, apenas se resuelve un hueco fiscal que hay en educación. El año entrante tiene que hacerse lo mismo. Por eso planteamos la necesidad de que se haga una fórmula mucho más amplia con la reforma constitucional, donde participe el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, también lo pueden hacer los alcaldes, los gobernadores, y desde luego nosotros los maestros, que estamos jugando un papel importante para defender la educación pública como un derecho fundamental de los ciudadanos. Y planteaba que el presidente de la República tuvo 3 pilares, que eran la paz, la equidad y la educación. Si no hay educación, no hay equidad, y si no hay equidad, desde luego que no hay paz laboral. Por eso estamos en el paro nacional en este momento con los maestros de Colombia. Pero bueno, como usted plantea una reforma constitucional y acaba de salir del país de una para implementar los acuerdos de paz, este sería un proceso, en caso de que el gobierno accediera, muy largo. Mientras tanto, ustedes ya llevan 30 días de paro, más de 8 millones de alumnos sin clase, están a 2 semanas de salir a vacaciones. Mientras tanto, ¿qué va a pasar, señor Ríos? Bueno, lo primero que le quiero decir es que no es solo este tema la discusión con el gobierno. Aquí hay un tema de alimentación y transporte para los niños. También hay unos hechos concretos del número de estudiantes por aula de clase, que en la OCDE son entre 12 y 13 los países que hacen parte de ellos. Nosotros son 26.5 si cogemos la masa estudiantil y la dimos por el número de docentes, pero realmente en nuestras aulas de clase hay 30, 40 y 50 niños. Nosotros lo que queremos decirle al gobierno: invierta en educación. Y también hay unos hechos que son concretos para nosotros. El gobierno venía diciéndole a la opinión pública que nosotros estábamos por aumento salarial. El aumento salarial se definió en otra mesa de los trabajadores estatales, y nosotros seguimos en una lucha por recursos para la educación pública. Pero también le estamos diciendo al gobierno que en el 2015 él hizo un acuerdo con nosotros en el propósito de que lográramos 2 puntos más, para la nivelación salarial, en virtud de la brecha que hay desde el punto de vista salarial. Nosotros somos de los trabajadores más mal pagos de América Latina, y si lo comparamos con Europa y con los países de habla inglesa, por supuesto que la diferencia es inmensa. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Que estamos utilizando los instrumentos fundamentales de los trabajadores que están en la Constitución: el derecho a la movilización, al paro, desde luego a la huelga, y hemos hecho movilizaciones apoteósicas, pero no ha movido ni ha sensibilizado al gobierno. En el día de hoy, el gobierno ha hecho un llamado a que nos sentemos en la mesa, pero creemos que el gobierno debe ser un poco más generoso
para que podamos ampliar y para que podamos llegar a un acuerdo. La verdad es que el gobierno dice que estamos perjudicando a 8 millones de estudiantes. 8 millones de... 8 no, son 8 millones y medio de estudiantes. Esos 8 millones de estudiantes nosotros los tenemos en el aula todos los días, con hambre, con desnutrición, con dificultades, sin unos buenos asientos donde el niño reciba su clase. ¿Qué hemos planteado nosotros? Hombre, se requiere una educación con dignidad. Y nosotros tenemos todos los días 8 millones de estudiantes. Y el gobierno quiere decirle a la comunidad que los 8 millones de niños son perjudicados por nosotros. No, todo lo contrario. Estamos buscando recursos para poder beneficiar a ese número tan significativo de estudiantes que no ha tenido la atención del gobierno. Me queda tiempo para una última pregunta. Si ustedes tuvieran que escoger 1 o 2 puntos concretos con los cuales se darían para levantar el paro, ¿cuáles serían ese o esos 2 puntos, concretamente? Pues que se resuelva todo el pliego de peticiones, pero fundamentalmente que el gobierno destine los recursos necesarios para el Sistema General de Participaciones. Sí, pero ese punto del Sistema General de Participaciones para nosotros es vital, pero el pliego es un pliego de carácter integral. Y los maestros de Colombia estamos haciendo una lucha de carácter nacional por la soberanía de la educación y por la necesidad de que los niños y niñas de Colombia tengan una educación, no solo con dignidad, sino una educación para la democracia, para la vida y para la libertad. Bueno, él es el señor Carlos Rivas, el presidente de FECODE, hablándonos desde Bogotá, y estamos tratando de contactar al viceministro de Educación de Colombia para contrarrestar estas declaraciones, el viceministro Pablo Jaramillo. Señor Rivas, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A ustedes muchas gracias, buenas noches, y estamos defendiendo la educación pública en Colombia, los maestros, con este paro. Gracias de nuevo. Vamos a ver si damos buenas noticias pronto, que los niños han regresado a las aulas. Me pueden escribir a mi dirección en Twitter con el hashtag #YaniotPregunta, numeral YaniotPregunta. También me pueden enviar sus respuestas a nuestra página en Facebook. Les recuerdo hacerle clic a me gusta. En Colombia entrevistamos al presidente de la Federación de Educadores de Colombia y ahora nos acompaña el viceministro de Educación, Pablo Jaramillo, con la posición del gobierno. Viceministro, lo saludamos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo para todos. ¿Qué posibilidad de acuerdo hay para levantar esta huelga que, como decíamos, deja a más de 8 millones de alumnos sin clases desde hace 30 días? Bueno, hemos seguido conversando con FECODE. Desde el gobierno nacional pues mantenemos una disposición total de diálogo. Hoy tuvimos unas reuniones para renovar el diálogo y esperamos que en el día de mañana podamos reunirnos nuevamente con FECODE para buscar una pronta solución al paro. ¿Cuál es la agenda de esta nueva etapa del diálogo? Yo creo que aquí llevamos ya 30 días de paro y hay un mensaje importantísimo para los maestros de Colombia y es un compromiso total por seguir mejorando en educación. En los medios ha habido mucha desinformación y aprovecharía para aclarar los mensajes. El primer mensaje es que se ha dicho que no hay plata para la educación. Eso es falso. En este momento, y el gobierno ha estado comprometido con poner a la educación en el centro de la agenda pública. Por primera vez en la historia tenemos el presupuesto más alto de la educación y conscientes de esa gran brecha que tienen nuestros maestros en el país. Hace 2 años asumimos unos compromisos económicos muy importantes que van hasta 2019. Yo solo quiero darles algunos ejemplos. Una nivelación salarial de 12 puntos por encima del aumento de todos los servidores públicos que van hasta 2019, un descongelamiento de los ascensos de los maestros. Hace unos años más o menos 10.000, 12.000 maestros ascendían, el año pasado 23.000. Y tercero, una bonificación que se le da a los maestros del grado 14. Son todas condiciones para mejorar los salarios de los maestros que van hasta 2019.
Este año estamos viendo una situación fiscal difícil y por eso le hemos dicho a FECODE que lo que no podemos hacer es asumir nuevos compromisos económicos. El sistema general de participaciones está pasando por un momento complejo y para eso lo que vamos a hacer es abrir una mesa de reforma estructural del sistema general de participaciones. Entonces creemos que hemos traído propuestas muy serias a la mesa y de nuevo le reiteramos el mensaje pues, a todos los maestros del país en seguir trabajando juntos y en seguir mejorando las condiciones, empezando por esta reforma del sistema general de participaciones que es la hoja de ruta para que durante la próxima década tengamos más recursos para la educación en el país. Entonces, si hay voluntad del gobierno hacer esta reforma, porque el presidente de FECODE nos acaba de decir que se requiere una reforma constitucional para una reforma estructural en este sistema de participación, que ellos quieren que aumente el presupuesto en educación en 4.2 a lo largo de 10 años y que el país no solamente ha aprobado una reforma tributaria, allá ya no tiene que gastar mucho dinero en guerra y bueno, han encontrado gas, entonces dice que plata va a haber. Mira, Patricia, la situación fiscal es compleja. Ustedes saben que por los precios del petróleo, yo creo que todo el mundo tuvo que ajustar sus presupuestos y los recursos adicionales que han llegado, sobre todo por la reforma tributaria, para cerrar huecos que teníamos. El gobierno en general tuvo un corte muy fuerte, pero hubo un mensaje del presidente Santos muy importante y es que no se afecte el sector educativo. Entonces, no quiere decir que todos estos sean nuevos recursos, sino son recursos que se están usando para compromisos que ya se tenían en el país. El debate de la reforma del Sistema General de Participaciones es muy amplio, es un debate que hay que dar en el Congreso de la República, que afecta a otros sectores, porque el Sistema General de Participaciones también va para financiar salud, para financiar agua potable, entonces es un debate que vamos a tener que dar ampliamente, lo hemos hablado con los alcaldes, con gobernadores del país, y por supuesto que hemos invitado al magisterio a participar. Ese no es un debate que se da de la noche a la mañana, pero estamos comprometidos en hacer una agenda de trabajo para que el próximo año estemos presentando una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones que nos ayude a resolver esos problemas y aumentar progresivamente los recursos para la educación. Pero viceministro, mientras tanto el paro sigue y los niños siguen sin clase. ¿Qué está dispuesto a hacer el gobierno para lograr que los docentes vuelvan a las escuelas y terminen el año escolar y repongan los días perdidos? ¿Están dispuestos a aumentar el porcentaje de las bonificaciones y las primas que le debe el Estado a los docentes, o por lo menos que reclaman? Mira, eso es lo que hemos venido conversando con FECODE. Nosotros hemos sido muy responsables. En este momento nuevos recursos no existen y para cualquier gasto adicional que tenga que ver con los salarios de los maestros vamos a tener que pasar por esa reforma del SGP. Como les digo, ya hay unos compromisos que van hasta 2019. Por ejemplo, este año los maestros van a recibir 8.75% de aumento comparado con 6.75% los demás empleados públicos. El próximo año reciben 3 puntos adicionales, en 2019 3 puntos adicionales. Entonces lo primero es seguir cumpliendo con esos compromisos que van hasta 2019. La bonificación que estamos proponiendo es una bonificación nueva, no es una bonificación tan alta como la que pide FECODE, pero es creo que un primer esfuerzo muy grande para algo que hoy en día no tienen los maestros. Y de nuevo esperamos que ojalá este fin de semana podamos seguir avanzando en las conversaciones. Estamos listos para seguir revisando todos los decretos de política educativa. Antes de iniciar el paro ya teníamos 11 acuerdos parciales firmados con FECODE, así que yo creo que esto es cuestión de voluntad política por parte de FECODE, desde el gobierno nacional toda la disposición para que ojalá este fin de semana se levante el paro. Pero hasta ahora todo eso que usted me dice no ha sido suficiente, porque sobre esto se ha hablado en los últimos días y los maestros siguen en paro. Han prometido para el lunes también cacerolazos, no solamente en Bogotá, en otras ciudades del país. ¿Qué cree usted que puede destrabar esta negociación para que pronto regresen a clases? Exactamente, ¿a qué se comprometería el gobierno? Yo creo que es voluntad de FECODE. Hemos hecho propuestas para todos los temas. La semana pasada le entregamos a FECODE casi que una respuesta a cada uno de los puntos del pliego. Hicimos una propuesta para la bonificación, incluso una propuesta para extender una bonificación que recibieron los maestros de grado 14 hace 2 años y que hoy en día no tienen los demás maestros. Hicimos una propuesta para incluir el tema de continuar con la nivelación salarial en el marco de esta reforma del Sistema General de Participaciones. Hicimos una propuesta para que todo este tema de primas extralegales sea revisado nuevamente por el Consejo de Estado. Allá hay que acudir para pedir un nuevo concepto.
Es decir, hemos traído propuestas para cada uno de los temas, así que yo creo, Patricia, que ojalá FECODE, con lo que hemos hablado hoy en las mesas, puedan reconsiderar y volver pues muy rápido a las clases, que es lo que más nos interesa ver en el país. FECODE también se queja de la infraestructura, de la falta de inversión en infraestructura en colegios y escuelas del país, se queja de falta de dinero para alimentación para los niños, se queja de problemas de salud porque no tienen buena cobertura de saneamiento, de aguas, en fin, hay varias demandas allí que hacen parte de este pliego de peticiones. ¿Qué puede decir el gobierno y qué puede ceder allí el gobierno para satisfacer esas demandas? Yo creo que en toda América Latina, probablemente por décadas, hemos tenido una brecha muy grande con la educación oficial, la educación pública, y este gobierno, el gobierno del presidente Santos, se ha comprometido con empezar a cerrar esa brecha. Uno de los grandes logros fue la gratuidad de la educación. Hoy más de 8 millones de niños estudian gratis en Colombia, eso no ocurría antes. Tenemos un programa de infraestructura que se puso en marcha hace 2 años y con el cual se están construyendo alrededor de 30.000 aulas de un déficit estimado de 50.000, es decir, estamos cerrando la brecha. Al ritmo que este gobierno está construyendo infraestructura nos hubiéramos demorado 20 años con el ritmo que se venía haciendo. Alimentación escolar es un programa de permanencia. En 2014 teníamos alrededor de 4 millones de raciones diarias de alimentación, hoy tenemos 5.7 millones de raciones, es decir, los retos siguen siendo muy grandes. Colombia tiene que hacer un compromiso en el largo plazo para seguir aumentando los recursos en educación, pero hemos empezado a cerrar la brecha de una forma muy acelerada y lo más importante, Patricia, es que esto se ha empezado a reflejar en los resultados y en la calidad educativa. Por segundo año consecutivo estamos mejorando en los resultados, digamos, en las pruebas de estado, que en Colombia es el índice sintético de calidad educativa. Los colegios oficiales están cerrando la brecha más rápido que los colegios privados. Mejoramos en las pruebas PISA, es decir, esto es un esfuerzo conjunto que por supuesto que nos falta muchísimo, pero que lo que estamos haciendo está moviendo la aguja, vamos en la dirección correcta, y de nuevo creo que esta reforma al Sistema General de Participaciones que haremos probablemente en el próximo año con toda la sociedad colombiana, pues nos ayudará a seguir caminando en esa ruta de la excelencia educativa y, como decimos, a convertir a Colombia en el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Bueno, ojalá que se cumpla la meta, es un proceso largo, pero bueno, parece que están encaminados. Viceministro, muchísimas gracias, esperamos tener buenas noticias la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias a todos, un saludo. Él es el viceministro de Educación de Colombia, Pablo Jaramillo, hablándonos desde Bogotá. Y al volver de la pausa...